La cinta del cabello flotaba cerca del borde de la piscina como una advertencia silenciosa que nadie supo interpretar. El lazo se había deshecho como si perdiera su propia valentía. Y cuando finalmente alguien se dio cuenta de lo que realmente había ocurrido, ya era demasiado tarde para evitar que el corazón se encogiera de miedo. Las risas resonaban en el aire de aquella tarde dorada, mezclándose con el tintineo de los vasos marcados por dedos húmedos y las voces que decoraban el momento con una falsa tranquilidad. La niña rubia, con su órtesis discreta en el tobillo, tímida como un capullo de flor que aún no se atreve a abrirse completamente, había sido vista primero con los ojos muy abiertos, llenos de sorpresa y terror. Un instante después, su pequeño cuerpo ya había sido engullido por el espejo azul del agua. Los testigos contarían después que fue un susto, un resbalón, una de esas desgracias que suceden sin avisar. Pero el agua, cuando guarda secretos, también devuelve señales para quien sabe leerlas. Y aquel lazo suelto, la marca húmeda de un zapato en el piso resbaladizo y un susurro áspero que se perdió en el aire, comenzaron a dibujar una historia que no encajaba con las versiones contadas a toda prisa. La casa no tenía nombre, como tampoco lo tenían la calle ni la ciudad donde se alzaba. Nada allí merecía ser fijado como un punto en el mapa, porque lo que importaba era la trama del interior, los hilos invisibles que conectaban las vidas de quienes habitaban bajo ese techo aparentemente perfecto. Vivían en aquella residencia 3 personas, cuyas vidas se habían entrelazado por circunstancias que el destino había tejido con hilos dorados y oscuros. El hombre rubio, de modales contenidos y mirada de quien ya había conocido tanto la abundancia como la escasez, se movía por la casa con la seguridad de quien construyó su estabilidad a base de esfuerzo y determinación. Su rostro llevaba las marcas discretas de alguien que había aprendido a valorar lo esencial después de haber rozado lo superfluo. La mujer rubia había llegado después, ocupando los espacios de la casa como quien decora un escaparate, midiendo cada rincón con una precisión que parecía natural, pero que escondía cálculos más profundos. Tenía la costumbre de hacer comentarios sobre la ropa que la niña elegía, de sugerir horarios más convenientes, de proponer que se cortara el cabello de manera más práctica. Nunca alzaba demasiado la voz, porque los gritos dejan marcas visibles y ella prefería las cicatrices que no se ven a simple vista. Y estaba la niña, la pequeña de cabello dorado como los rayos del sol de la mañana, que llevaba en la pierna un par de varillas discretas para estabilizar su paso, y en el pecho un corazón con más valentía que estatura. Sus ojos brillaban con esa luz especial que tienen los niños que han aprendido temprano que la vida requiere esfuerzo extra, pero que no por eso dejan de soñar con correr y saltar como los demás. La madre biológica ya no estaba físicamente presente, pero su presencia impregnaba cada rincón de la casa como un perfume delicado que se niega a desvanecerse. Estaba en la caja de música guardada en el cajón de la mesita de noche, en el aroma a lavanda de las sábanas blancas que se cambiaban con cuidado religioso, en las fotografías enmarcadas con amor que adornaban las paredes como pequeños altares de la memoria. Hablaban de ella como quien toca seda fina, con respeto, con ternura infinita, siempre con gratitud por el tiempo compartido. Decían que se había marchado demasiado pronto, sin tragedia espectacular, simplemente pronto, como se van las mañanas cortas del invierno que uno quisiera retener un poco más entre las manos. La mujer rubia había ocupado gradualmente los espacios dejados vacíos, llenándolos con su propia versión de lo que debía ser una familia perfecta.
Había algo en su manera de moverse por la casa que recordaba a alguien reorganizando una vitrina, ajustando cada elemento hasta que todo pareciera estar en su lugar correcto según su particular visión del orden. El hombre rubio, atrapado entre informes y reuniones que ocupaban gran parte de sus días, intentaba mediar las aristas de este nuevo arreglo familiar. Los que lo conocían sabían que había construido con esfuerzo su posición actual. Hubo un tiempo, antes de la ausencia de la madre biológica, en que se había acercado a la riqueza verdadera como quien toca un pasamanos pulido, sintiendo su superficie lisa y prometedora bajo los dedos. Después llegaron las tempestades del mercado, esas que sacuden hasta los cimientos más sólidos, y la necesidad de comenzar nuevamente, de reconstruir desde una base más modesta pero más firme. Había experimentado un retroceso discreto pero significativo. No vivían mal, por supuesto, pero la idea de abundancia había sido cuidadosamente doblada y guardada en un cajón alto, como se guardan los vestidos de fiesta que ya no se usan, pero que no se tiene el corazón para desechar. En aquella tarde junto a la piscina, la niña ensayaba sus pasos entre dos sillas de jardín, en una rutina que mezclaba fisioterapia con el juego natural de la infancia. Era un ejercicio que había aprendido a amar a pesar de la concentración que requería, porque cada paso logrado era una pequeña victoria que iluminaba su rostro con una sonrisa de triunfo. La mujer rubia estaba cerca, tal vez demasiado cerca, ofreciendo una mano de apoyo que retiraba en el último segundo, creando un juego extraño que hacía parecer descuido lo que podría haber sido control calculado. La superficie junto a la piscina estaba húmeda por los chapuzones de la tarde. El piso de piedra natural se había vuelto traicioneramente resbaladizo bajo el sol que comenzaba a declinar. El hombre había tenido que apartarse para atender una llamada de negocios, una de esas conversaciones que no pueden esperar y que lo alejaron del jardín justo en el momento en que su presencia habría marcado la diferencia. Desde la ventana de su estudio podía ver las figuras junto a la piscina, pero su atención estaba dividida entre los números que escuchaba por el teléfono y la escena doméstica que se desarrollaba en el jardín. La caída sucedió sin grandes aspavientos, sin el drama que uno esperaría de un momento tan crucial. El pequeño cuerpo se hundió como un secreto que se esconde en las profundidades y emergió a la superficie en forma de brazos que tanteaban desesperadamente y ojos llenos de pánico que buscaban aire y seguridad. Hubo un grito que cortó el aire de la tarde como un cristal que se rompe. Alguien corrió, alguien se zambulló en el agua sin importar la ropa, la sacaron temblando, tosiendo, aferrándose a la vida con esa fuerza sorprendente que poseen quienes aún no alcanzan el estante más alto de la cocina, pero que ya entienden instintivamente el valor de cada respiración. La mujer rubia repetía como un mantra: «Se resbaló, pobrecita», pegando esa expresión a su rostro como quien ajusta cuidadosamente una máscara. El hombre llegó corriendo con la camisa adherida a la piel por la prisa y el sudor, culpándose por su distracción, por no haber estado allí cuando más lo necesitaban. La niña, entre espasmos de tos que expulsaban el agua de sus pulmones, balbuceó con voz entrecortada que la mano que debería haberla sostenido la había soltado. Nadie en ese grupo permitió que la frase se completara. Nadie se detuvo a examinar la implicación de esas palabras dichas con la honestidad brutal que solo poseen los niños. El resto de la tarde transcurrió en una nebulosa de toallas, abrazos reconfortantes y té caliente servido en la taza favorita de la pequeña. Pero algo había cambiado en el aire de la casa, algo sutil que flotaba como ese lazo abandonado en el agua, esperando a que alguien tuviera la valentía de recogerlo y examinar lo que realmente significaba. A partir de aquel día,
Las cosas comenzaron a moverse como piezas en un tablero que lentamente se inclinaba hacia un lado. Los cambios llegaron de manera tan sutil que al principio parecían simples ajustes de la rutina diaria, decisiones prácticas que cualquier familia responsable podría tomar sin levantar sospechas. La mujer rubia canceló discretamente 2 sesiones de fisioterapia, alegando razones de economía doméstica y la necesidad de que la niña descansara después del susto de la piscina. Sus palabras sonaban razonables, cargadas de esa lógica maternal que es difícil de cuestionar sin parecer insensible. La pobrecita necesita recuperarse emocionalmente, decía con una sonrisa preocupada que no llegaba completamente a sus ojos. Estos terapeutas a veces son demasiado exigentes. Tal vez sea momento de tomarse un respiro. El hombre rubio, sumergido en las presiones de reconstruir su estabilidad financiera, aceptó estas explicaciones sin profundizar demasiado. Las cuentas del hogar exigían atención, y si su esposa consideraba que podían prescindir temporalmente de algunos gastos, él estaba dispuesto a confiar en su criterio doméstico. Pero la niña comenzó a percibir cambios más profundos que iban más allá de las citas canceladas. Sus juguetes favoritos, aquellos que había heredado de tiempos más felices y que conservaban el aroma familiar de la infancia compartida, aparecían misteriosamente en cajas cada vez más altas, fuera del alcance de sus pequeñas manos. Cuando preguntaba por ellos, la respuesta siempre era la misma: están guardados para que no se estropeen, mi amor. La ropa que más le gustaba, especialmente aquellas prendas que la hacían sentirse parecida a su madre biológica en las fotografías, comenzó a desaparecer gradualmente del armario. Cuando preguntaba por un vestido en particular, o por el suéter con pequeñas flores bordadas que tanto la consolaba en los días difíciles, se le decía que había sido donado a niños que lo necesitaban más. Hay tantos pequeños que no tienen nada, explicaba la mujer rubia con una dulzura que ocultaba una determinación férrea. Nosotros debemos ser generosos, ¿no te parece? Tu mamá del cielo estaría orgullosa de tu generosidad. La caja de música, ese tesoro que conectaba a la niña con los recuerdos más preciados de su madre, perdió de un día para otro la diminuta llave que la hacía funcionar. La ausencia de su melodía familiar creó un silencio que parecía llenar toda la casa con una tristeza inexplicable. Debe haberse caído en algún lugar, fue la explicación casual. Ya aparecerá. Estas cosas siempre aparecen cuando menos las esperamos. El hombre, agotado por las largas jornadas de trabajo y los esfuerzos por mantener a flote la situación económica familiar, creía en casi todo lo que le decían, excepto en aquello que le dolía creer. Había desarrollado esa capacidad de autoprotección emocional que a veces desarrollan los adultos cuando la realidad se vuelve demasiado compleja para procesarla completamente. Las comidas familiares, que antes habían sido momentos de conexión y conversación, se transformaron gradualmente en encuentros más formales, donde las charlas giraban en torno a temas prácticos, horarios, obligaciones, pequeñas correcciones de comportamiento que se presentaban como sugerencias amorosas. Tal vez sería mejor que no hables tanto durante la cena, sugería la mujer rubia con una sonrisa paciente. Los adultos necesitamos discutir asuntos importantes, y tu papá llega muy cansado del trabajo. La niña, acostumbrada a complacer y a no causar problemas, comenzó a hablar menos, a ocupar menos espacio en las conversaciones familiares. Sus preguntas sobre la caja de música silenciosa o sobre sus juguetes desaparecidos fueron recibidas con respuestas cada vez más evasivas, hasta que aprendió a no hacerlas. Fue durante este periodo de cambios silenciosos que se insinuó la primera revelación significativa. En un rincón del jardín,
Casi oculta entre las ramas de un arbusto que había crecido demasiado, había una cámara de seguridad antigua. El dispositivo había sido instalado años atrás por un cuidador de la propiedad que ya no trabajaba allí, y su presencia había sido prácticamente olvidada por todos. Era uno de esos equipos discretos que parecen un ojo de vidrio sin vida, diseñados para pasar desapercibidos entre la vegetación. La mayoría de las personas que visitaban la casa ni siquiera notaban su existencia, y los propios habitantes habían dejado de prestarle atención hacía mucho tiempo. Pero lo que nadie sabía era que el viejo cuidador, un hombre meticuloso y previsor, había reparado el dispositivo antes de marcharse, asegurándose de que funcionara correctamente como un último gesto de cuidado hacia la familia que había servido durante años. La cámara había estado registrando fielmente todo lo que ocurría en esa sección del jardín, incluyendo los reflejos que se proyectaban en la puerta de vidrio que daba al área de la piscina. La mujer rubia había notado la presencia del dispositivo durante una de sus inspecciones matutinas del jardín, esas caminatas que realizaba como quien supervisa un territorio recién conquistado. Su descubrimiento la había llenado de una inquietud que trató de disimular con comentarios casuales sobre equipos antiguos que llevaban meses sin funcionar. «Ese aparatito debe estar roto desde hace mucho», comentó un día durante el desayuno, señalando vagamente hacia el jardín. «Estos sistemas viejos siempre se estropean con la humedad. Habría que deshacerse de él». El hombre rubio había seguido la dirección de su mirada con desinterés, asintiendo distraídamente mientras revisaba los correos del trabajo en su teléfono. Su mente estaba ocupada con cuestiones más inmediatas: una presentación importante, un cliente difícil, números que no terminaban de cuadrar en las hojas de cálculo. Pero algo en el tono de voz de su esposa había activado una pequeña alarma en su subconsciente. Uno de esos mecanismos de supervivencia que desarrollamos sin darnos cuenta. La forma en que había mencionado la cámara, la casualidad estudiada de su comentario, se había quedado enganchada en su memoria como un anzuelo muy fino. Mientras tanto, los efectos de la suspensión de las terapias comenzaron a manifestarse en el desarrollo físico de la niña. Sus músculos, acostumbrados al trabajo constante de fortalecimiento, empezaron a perder parte de la firmeza laboriosamente conseguida. Los ejercicios que realizaba en casa eran insuficientes para mantener el ritmo de progreso que había logrado con ayuda profesional. En la escuela, los maestros notaron que la pequeña se cansaba más rápidamente durante las actividades físicas. Su coordinación, que había mejorado notablemente en los meses anteriores, mostró signos de retroceso. Los pasos que había aprendido a dar con creciente confianza se volvieron más inseguros, más dependientes del apoyo de la órtesis. «Tal vez deberíamos consultar con el doctor», sugirió tímidamente durante una cena, cuando le dolía particularmente la pierna después de un día escolar más exigente de lo habitual. «Los doctores siempre quieren cobrar por todo», respondió la mujer rubia con una sonrisa que pretendía ser comprensiva. «Tu papá ya tiene suficientes gastos. Además, a tu edad es normal tener dolorcitos de crecimiento. Yo pasé por lo mismo cuando era pequeña». El hombre levantó la vista de su plato, sintiendo por primera vez una punzada de inquietud genuina. Algo en la facilidad con que su esposa descartaba las preocupaciones de salud de la niña no terminaba de encajar con la imagen de mujer cuidadosa que había construido en su mente. «Pero si realmente le duele», comenzó a decir. «Por supuesto que me preocupa», lo interrumpió la mujer rubia, colocando una mano suave en el brazo de la niña. «Por eso creo que lo mejor es no sobreexigirla. Esas terapias eran muy intensas para alguien tan delicada. A veces el descanso es la mejor medicina». La conversación terminó allí, como tantas otras que podrían haber llevado a decisiones diferentes.
Pero la semilla de la duda había sido plantada en la mente del hombre rubio, y aunque aún no había germinado completamente, ya había comenzado a echar raíces en su conciencia. Esa noche, después de que todos se hubieran acostado, el hombre se quedó despierto en su estudio, mirando a través de la ventana hacia el jardín iluminado por la luna. Sus ojos se posaron en el rincón donde sabía que estaba la cámara antigua, y por primera vez en mucho tiempo se preguntó qué secretos podrían estar ocultos en la memoria de ese dispositivo silencioso. La casa dormía en aparente paz, pero bajo la superficie de esa tranquilidad nocturna, las corrientes de la verdad habían comenzado a moverse lentas pero imparables, como el agua que busca siempre su nivel natural. La segunda revelación llegó con el retorno de alguien que muchos creían que había desaparecido para siempre del círculo de aquella familia. Era un hombre de edad indefinida, con un rostro que había aparecido años atrás en una revista de negocios junto a palabras como filantropía y proyectos sociales. Entre quienes conocían los círculos financieros más selectos, era recordado como el inversor silencioso que en el pasado había ayudado al hombre rubio a construir el primer escalón de su carrera profesional. Había acumulado su fortuna en una época de apuestas certeras y decisiones que parecían tocar el futuro antes de que éste se manifestara completamente. Pero de repente, cansado del ruido constante que produce el dinero cuando se multiplica sin control, había decidido retirarse del mapa público como quien cierra un libro después de leer la historia que quería conocer. Su regreso fue tan silencioso como había sido su partida. Se hospedó durante algunos días en una propiedad vecina, una finca que también carecía de nombre y que existía en esa zona como una extensión natural del paisaje. Había venido con la intención aparente de revisar algunos papeles, tal vez vender algo, echar un vistazo cercano a una ciudad que existía para él únicamente por lo que significaba en sus recuerdos. Una mañana, mientras caminaba despacio por la calle sin placas, observando con la paciencia de quien tiene tiempo para mirar verdaderamente las cosas, reconoció a la niña por el color de su cabello y por esa semejanza delicada que la conectaba con su madre biológica. Él siempre había admirado en secreto a aquella mujer extraordinaria, no por razones románticas, sino por el trabajo admirable que había realizado en el pasado en un centro de rehabilitación que su fundación había apoyado económicamente. La aproximación fue natural, sin artificios. Un saludo cordial, un buenos días pronunciado con la calidez de quien genuinamente se alegra de ver a otra persona, un comentario casual sobre la caja de música que había notado a través de la ventana abierta, colocada ahora sobre una mesa donde antes había ocupado su lugar de honor en la mesita de noche. La niña respondió con esa cortesía que aprenden los niños, que han sido enseñados a agradecer la atención de los adultos desconocidos. Sus ojos se iluminaron cuando él mencionó la caja de música, y por primera vez en días su rostro mostró algo parecido a la esperanza, cuando el hombre prometió ver si sabía algo sobre cómo reparar llaves diminutas que se habían perdido. «Mi mamá la escuchaba todas las noches», confesó la pequeña con esa honestidad directa que caracteriza a los niños. «Pero ahora no funciona y nadie sabe dónde está la llave». El hombre sintió algo que se agitó en su pecho, una mezcla de ternura y determinación que no había experimentado en mucho tiempo. Había algo en la tristeza contenida de la niña que le recordó por qué había decidido que su dinero debía trabajar para algo más grande que multiplicarse indefinidamente. 2 días después de aquel encuentro, un episodio empujó la situación hacia un territorio de urgencia ineludible. La niña, privada de las sesiones de fortalecimiento muscular que habían sido la base de su progreso físico, sintió
una punzada aguda de dolor durante una caminata más larga de lo habitual. En la escuela, mientras participaba en una presentación frente a otros niños, su cuerpo cedió en un desequilibrio que no fue causado por falta de cuidado personal, sino por la simple matemática del músculo, sin entrenamiento adecuado. La caída no resultó en lesiones graves, pero el susto fue significativo. El episodio requirió evaluación médica, no por la gravedad del incidente, sino por lo que representaba. Un retroceso en el desarrollo que había costado tanto esfuerzo conseguir. La mujer rubia transformó inmediatamente el episodio en una narrativa de fragilidad crónica e inestabilidad inherente, preparando el terreno para futuras decisiones que la colocarían en una posición de mayor control sobre las determinaciones relacionadas con la salud y el bienestar de la niña. Los especialistas siempre dijeron que sería un proceso complicado, explicaba a cualquiera que quisiera escuchar, con esa expresión de preocupación maternal que había perfeccionado. Tal vez sea momento de considerar opciones más especializadas, lugares donde entiendan mejor estos casos particulares. El hombre rubio, al enterarse del incidente, sintió que algo se endurecía en su columna vertebral. Algo en la situación estaba siendo reformulado sin su conocimiento consciente, y esa sensación de pérdida de control lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Fue entonces cuando el inversor, informado por esos canales discretos que siempre habían existido alrededor de su persona, se ofreció para recomendar especialistas y conectar con profesionales de confianza, sin costos adicionales para la familia. El hombre rubio inicialmente resistió por orgullo, por esa necesidad masculina de resolver solo los problemas que considera propios, pero finalmente accedió a sostener algunas reuniones. Durante esos días de conversaciones y evaluaciones, la niña hizo un descubrimiento que cambiaría el curso de toda la historia. Mientras buscaba en el fondo del armario un libro que había perdido, encontró algo que no estaba buscando. Una caja rectangular envuelta en papel antiguo, guardada detrás de mantas que no necesitaban ser desdobladas en aquel clima cálido. Dentro de la caja, como tesoros escondidos que esperaban ser redescubiertos, había cartas sin marca de remitente, escritas con una caligrafía que reconoció inmediatamente como perteneciente a quien ya no estaba físicamente presente, pero que seguía viviendo en cada rincón de sus recuerdos más preciados. Eran cartas que la madre biológica había dejado bajo el cuidado del hombre rubio y que él, por dolor o por exceso de protección, había guardado demasiado bien, como se guardan las joyas familiares que son tan valiosas que nunca se usan por miedo a perderlas. En esas páginas había recomendaciones escritas con amor infinito, consejos para el futuro, expresiones de esperanza para los días que ella no podría compartir físicamente. Pero también había algo más específico, algo que sonaba casi profético cuando se releía en aquellas circunstancias. Una referencia delicada pero clara a un documento de protección que había sido firmado ante notario. El texto explicaba, con esa claridad que solo poseen las madres que intuyen la inconstancia de la vida, que si algún día el bienestar de la niña fuera amenazado dentro del hogar por alguien que llegara después de su partida, existirían cláusulas de resguardo relacionadas con bienes y decisiones importantes. Era un gesto previsible de una madre atenta, pero que adquiría un tono casi profético cuando se leía en aquellas circunstancias. La niña no comprendía completamente todos los párrafos legales, pero reconocía el amor en cada línea, esa caligrafía familiar que la consolaba como un abrazo escrito a mano. Guardó una de las cartas en el bolsillo de su vestido favorito y pasó aquella noche más tranquila de lo que había estado en semanas, como si la escritura de su madre pudiera calmar los miedos que habían comenzado a anidar en su pequeño corazón.
Mientras tanto, la mujer rubia había comenzado a percibir la fuerza que la memoria de la madre biológica seguía teniendo en aquella casa, y esa realización la molestaba como una piedra incómoda en un zapato caro. Era una incomodidad que mezclaba celos profundos con la necesidad urgente de convertirse en la única referencia maternal. Un tipo de sombra emocional que dolía en lugares silenciosos del alma. Inició entonces una campaña sutil pero constante, sonrisas calculadas en público y restricciones cuidadosas en privado. Comenzó a sugerir, con esa dulzura que escondía determinación férrea, que las cintas en el cabello eran demasiado infantiles para una niña que ya estaba creciendo, y las reemplazó por elásticos sin color ni personalidad. Propuso que se vendiera el piano que ocupaba un rincón del salón, argumentando que nadie lo usaba realmente y que el espacio podría aprovecharse mejor de otras maneras. Sugirió que las fotografías enmarcadas fueran sustituidas por algo más contemporáneo y acorde con los tiempos actuales. Durante una cena que se extendió más de lo habitual, mencionó casualmente que había surgido una oportunidad interesante, una invitación para vivir en el extranjero, una posibilidad de comenzar de nuevo en un lugar diferente donde podrían construir recuerdos completamente nuevos. El hombre rubio recibió esta información con sorpresa genuina, sintiéndose dividido entre la curiosidad y una inquietud que no sabía cómo nombrar. La niña, nerviosa por razones que no terminaba de comprender, tironeó del elástico sin color que ahora sujetaba su cabello, como si temiera que también el resto de sus recuerdos pudieran ser arrancados sin aviso previo. Fue durante esos días de incertidumbre creciente que ocurrió algo aparentemente insignificante, pero que resultaría fundamental para todo lo que vendría después. Durante una discusión sobre la reorganización de los muebles del salón, la mujer rubia, al mover con más energía de la necesaria algunos objetos de la mesa, hizo que la caja de música cayera y se abriera con un chasquido que sonó como un pequeño final. Pero dentro de la caja, pegado con cinta adhesiva a la madera interior, había algo que jamás había sido notado antes: un diminuto dispositivo de almacenamiento digital, uno de esos microcartones que pueden contener secretos preciosos en espacios increíblemente pequeños. La niña, siempre atenta a los detalles de su propio mundo, fue quien lo vio primero. El inversor, que había venido esa tarde para cumplir su promesa de examinar la caja de música, sugirió con naturalidad que el pequeño dispositivo tal vez guardara algún tipo de grabación especial. Encontraron un reproductor sencillo, y en aquel atardecer que se extendía dorado por las ventanas, la sala se llenó con algo que nadie había esperado escuchar: la voz de la madre biológica contando un cuento para dormir, y en los intervalos entre palabras dulces, diciendo cosas que solo las madres que conocen la fragilidad de la existencia saben decir. Hablaba de lo fuerte que era su pequeña, de lo bondadoso que era el papá, de cómo la casa solo sería verdaderamente un hogar si seguía siendo también un refugio seguro. No había acusaciones en su voz, solo amor puro y el recordatorio gentil de que el amor verdadero siempre requiere protección activa. La cuarta revelación surgió cuando el inversor decidió examinar más de cerca los papeles relacionados con la supuesta invitación para vivir en el extranjero. Con la discreción de alguien que había pasado décadas navegando en aguas financieras complejas, observó que la carta oficial que proponía el cambio de residencia tenía un sello que no correspondía exactamente con la institución extranjera mencionada en el encabezado. Llamó a un consultor especializado, uno de esos profesionales que coleccionan detalles técnicos como otros coleccionan estampillas, y le pidió que realizara un análisis discreto del documento.
El examen reveló inconsistencias reveladoras. La fecha de impresión no coincidía con el período mencionado en el texto, y el tipo de papel utilizado no era el que empleaba habitualmente la organización supuestamente emisora. Era como si la carta fuera una fantasía muy bien elaborada, diseñada para parecer auténtica ante una inspección superficial, pero que se desmoronaba bajo un escrutinio más riguroso. El hombre rubio sintió que se le secaba la garganta cuando recibió esta información. La mujer rubia, cuando fue confrontada con delicadeza sobre las discrepancias encontradas, reaccionó con una indignación que parecía genuina, acusando a todos de paranoia excesiva y de falta de confianza en sus buenas intenciones. La discusión que siguió no llegó a una resolución clara. Fue una de esas conversaciones que se suspenden antes de alcanzar su conclusión natural, como si el tema fuera demasiado grande para caber en las estanterías emocionales disponibles en aquel momento. Fue entonces cuando el inversor sugirió que tal vez fuera momento de revisar las grabaciones de la vieja cámara de jardín, esa que supuestamente llevaba meses sin funcionar. El hombre rubio, movido por una mezcla de curiosidad y aprensión creciente, acordó buscar ayuda técnica para recuperar cualquier archivo que pudiera estar almacenado en el dispositivo. La quinta revelación se materializó en píxeles y sombras digitales. Cuando finalmente lograron acceder a las grabaciones antiguas, descubrieron que la cámara había estado funcionando perfectamente durante todo ese tiempo. En el reflejo proyectado en la puerta de vidrio que daba al área de la piscina, se podía distinguir algo que ninguno había esperado ver: el movimiento de un brazo que no pertenecía a la niña, la inclinación deliberada de un cuerpo adulto y la curva característica de un pañuelo claro que volaba. No era una evidencia cinematográficamente dramática, pero formaba un patrón coherente con lo que el corazón del hombre ya había comenzado a sospechar. La secuencia de imágenes contaba una historia diferente a la versión oficial del accidente que todos habían aceptado hasta ese momento. Esa misma noche, el hombre rubio encaró a la mujer rubia en una conversación que se extendió hasta altas horas, iluminados únicamente por la luz tenue de una lámpara de mesa que creaba sombras danzantes en las paredes. Escuchó justificaciones que cambiaban de forma cada pocos minutos, explicaciones que se contradecían entre sí y que revelaban más por lo que omitían que por lo que decían explícitamente. Salió de aquella sala con una certeza triste pero clara. Necesitaba proteger a la niña, incluso si eso significaba desarmar completamente la estructura del matrimonio que había construido con tanta esperanza. Mientras se desarrollaban estas confrontaciones, la mujer rubia preparó su propia estrategia defensiva. En una reunión con mediadores familiares que ella misma había solicitado, representó una versión completamente diferente de los eventos. En su relato, la niña había desarrollado episodios de agresividad inexplicable, y en una ocasión la había empujado violentamente, causándole una caída que podría haber resultado en lesiones serias. Era un cuadro completamente absurdo para cualquiera que conociera verdaderamente a la pequeña. Una narrativa que contradecía todos los testimonios de maestros, terapeutas y vecinos que habían visto a la niña como un ser gentil, ansioso por complacer y incapaz de lastimar intencionalmente a una mosca. Sin embargo, la semilla de la duda había sido plantada en el expediente oficial, creando una versión alternativa de la realidad que podría ser utilizada en futuras disputas legales. La sexta revelación llegó a través de un dispositivo que había sido completamente olvidado. Un monitor infantil que había quedado guardado desde los días en que la niña era bebé. Una cuidadora antigua, con el hábito profesional de reaprovechar equipos útiles, lo había conectado a una toma de corriente cualquiera para probar si aún funcionaba correctamente. El aparato
sin que nadie se diera cuenta, captó una conversación que nunca había sido destinada a oídos externos. La mujer rubia ensayando frases en la privacidad de su habitación, repitiendo la palabra accidente con entonaciones diferentes, pidiendo a su propio reflejo en el espejo que pareciera más convincente cuando relatara ciertos eventos. La grabación, aunque parcial y de calidad técnica limitada, mostraba que los incidentes no habían sido tropiezos del destino, sino elementos de un plan cuidadosamente elaborado por alguien que necesitaba convertirse en la única figura maternal relevante en aquella casa. El inversor, que siempre había transitado con discreción por las fronteras de aquella familia, decidió entonces revelar la séptima y más importante revelación: el contrato original que había firmado con el hombre rubio años atrás, cuando lo ayudó a construir su primera oportunidad profesional. Contenía una cláusula confidencial que había sido incluida por insistencia de la madre biológica. En ese documento, por voluntad expresa del inversor y con el pleno conocimiento de la madre biológica, quien lo admiraba profundamente y en quien él reconocía una integridad excepcional, se establecía una intervención automáticamente autorizada en caso de que el núcleo familiar de la niña sufriera amenazas internas. En términos simples y legales, la persona que había financiado el comienzo de la estabilidad familiar tenía el poder y la responsabilidad de intervenir si alguien intentaba desestabilizar el bienestar de la pequeña. El hombre rubio recibió esta información con una mezcla compleja de alivio y orgullo herido, como experimentan todos los adultos que prefieren resolver solos los problemas que el mundo insiste en convertir en asuntos colectivos. Después de días de reflexión profunda, finalmente consintió en que su viejo amigo actuara según lo establecido en aquellas cláusulas secretas que su difunta esposa había previsto con una sabiduría que ahora parecía casi sobrenatural. Llegó entonces el día del clímax legal, una audiencia que se desarrolló en una sala sin adornos, con sillas que parecían demasiado justas para la magnitud emocional de lo que se estaba decidiendo allí. El aire acondicionado funcionaba de manera irregular, creando un ambiente que alternaba entre el frío excesivo y el calor sofocante. La mujer rubia llegó vestida con un conjunto claro que había elegido cuidadosamente para proyectar una imagen de vulnerabilidad maternal. Y llevaba puesta su sonrisa más ensayada, esa expresión que había perfeccionado durante meses de práctica frente al espejo. La niña entró a la sala sosteniendo firmemente la mano de su padre. Llevaba el lazo en el cabello que había recuperado su lugar de honor, y su órtesis relucía como un pequeño trofeo que representaba todas las batallas cotidianas que había librado con valentía excepcional. La voz de la madre biológica fue escuchada en aquella sala a través del dispositivo encontrado en la caja de música. Aunque la grabación no tenía un peso jurídico determinante en términos estrictamente legales, poseía una fuerza moral que resultó imposible de calcular o de ignorar. Sus palabras sobre protección, amor y la importancia de mantener la casa como un refugio seguro resonaron en el espacio con la autoridad de alguien que había amado incondicionalmente. El juez, un hombre de rostro neutral, entrenado para mantenerse ecuánime ante las emociones más intensas, escuchó atentamente a todas las partes involucradas. Cada testimonio fue evaluado, cada evidencia fue examinada con la minuciosidad que requieren las decisiones que afectan el futuro de un menor de edad. La octava revelación surgió del testimonio de la terapeuta especializada, quien había sido convocada como testigo experto en el caso. La profesional reveló que tenía registrada, con la autorización correspondiente de los padres, una sesión en la que la niña había sido alentada a expresar sus emociones usando sus propias palabras.
Durante ese ejercicio terapéutico, la pequeña había repetido frases que claramente no pertenecían a su vocabulario natural. Entre expresiones típicamente infantiles como «ayúdame» y «que quiero aprender a nadar con flotadores grandes», había surgido, pronunciada casi en un susurro, una frase que sonaba completamente adulta y cargada de frialdad calculada. La terapeuta, sorprendida por la incongruencia, había preguntado gentilmente quién le había dicho esas palabras. La niña, con esa inocencia brutal que caracteriza a los niños pequeños, había respondido sin ninguna malicia: «La señora que manda en todo». La grabación de esa sesión, reproducida en la sala del tribunal, no solo estableció una línea temporal clara de influencia psicológica, sino que también expuso la sombra emocional que había estado afectando la rutina diaria de la familia durante meses. La novena revelación explotó en el corredor del edificio judicial, casi como si el destino hubiera decidido abandonar toda pretensión de sutileza. Al intentar salir durante un receso, la mujer rubia fue interceptada discretamente por personal de seguridad del edificio, quienes habían sido alertados previamente por el inversor, al notar que ella portaba una carpeta con copias de documentos sensibles relacionados con el patrimonio familiar. No se trataba de un delito espectacular digno de titulares, sino de la tentativa vulgar y desesperada de fragmentar lo que aún mantenía unida a la familia. En un momento de nervios que resquebrajó completamente su máscara de control, confesó allí mismo su intención real. No era simplemente mudarse al extranjero, sino enviar a la niña a un internado distante, donde profesionales especializados sabrían manejar mejor su condición. El hombre rubio, al escuchar estas palabras, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró hacia abajo, hacia la pequeña mano que sostenía con fuerza creciente, y se vio reflejado en el espejo de una decisión que ya no podía postergar. La décima y definitiva revelación no llegó en forma de dramaturgia cinematográfica, sino como un documento oficial sellado por el registro civil. El notario, activado por los abogados tanto del inversor como del hombre rubio, presentó ante el tribunal el testamento completo que la madre biológica había firmado años antes de su partida. El documento establecía con claridad jurídica impecable que si cualquier persona que entrara en el hogar después de su ausencia creara o fomentara situaciones de riesgo para el bienestar integral de la niña, todos los beneficios conyugales vinculados al patrimonio familiar serían automáticamente revisados y transferidos integralmente a un fondo de protección para la menor. La administración de este fondo quedaría compartida entre el padre biológico y bajo la supervisión de un curador designado por un comité independiente, que en los documentos aparecía identificado específicamente como la Fundación Benéfica del Inversor. El juez, respaldado por la evidencia acumulada y guiado por las disposiciones legales claras, dictaminó las medidas de protección necesarias. La mujer rubia debería alejarse del hogar familiar hasta que se completara una evaluación psicológica exhaustiva, y los bienes en disputa fueron dirigidos hacia el fondo que garantizaría el tratamiento médico, la educación especializada y la seguridad emocional de la niña. No hubo aplausos cuando se leyó la sentencia. Hubo ese tipo de silencio profundo que permite que los huesos del alma finalmente descansen después de meses de tensión constante. Era el silencio de la justicia, actuando sin espectacularidad, pero con la firmeza necesaria para proteger a quien más lo necesitaba. A partir de aquel día decisivo, la vida no se volvió súbitamente fácil como en los cuentos de hadas, pero sí comenzó a respirar con un ritmo más natural y honesto. La casa, que durante meses había parecido contener el aliento, de repente se sintió demasiado grande y excesivamente silenciosa.
como si los espacios estuvieran aprendiendo nuevamente a llenarse de sonidos auténticos en lugar de tensiones reprimidas. Los primeros días fueron particularmente difíciles. El hombre rubio caminaba por las habitaciones con una mezcla compleja de alivio y culpabilidad, preguntándose cómo había permitido que la situación llegara tan lejos antes de actuar. Se sentía como alguien que despierta de un sueño confuso para descubrir que había estado caminando en la dirección equivocada durante mucho tiempo. La niña, por su parte, mostraba signos de una tranquilidad gradual que se manifestaba en pequeños detalles. Dormía más profundamente, hacía preguntas con mayor frecuencia y había comenzado a cantar suavemente mientras jugaba, algo que no había hecho en meses. Era como si una parte de su personalidad que había estado hibernando comenzara a desperezarse lentamente. El piano, que había estado a punto de ser vendido, no solo permaneció en su lugar, sino que recuperó su función original. Una tarde de domingo, el hombre rubio se acercó tímidamente al instrumento y extrajo de él las primeras notas de una melodía antigua que la madre biológica solía canturrear en una versión sin palabras. Sus dedos, oxidados por la falta de práctica, tropezaron inicialmente con las teclas, pero la música familiar comenzó a fluir con una naturalidad que lo sorprendió. La niña se acercó y comenzó a acompañar con pequeñas palmadas rítmicas, y la caja de música, ahora reparada y con su llave minúscula funcionando perfectamente, se unió a la armonía creando un momento de conexión familiar que ninguno de los dos había esperado, pero que ambos necesitaban desesperadamente. El inversor se estableció como una presencia discreta pero constante, evitando cuidadosamente ocupar espacios que no le correspondían, pero ofreciendo el tipo de apoyo que solo puede brindar alguien que comprende tanto la importancia de estar presente como la importancia de saber cuándo retirarse. Se ocupó de estructurar el fondo de protección con reglas claras y transparentes, blindadas contra cualquier tipo de vanidad personal o capricho emocional. Sin hacer alarde de su generosidad, ofreció información sobre una clínica de rehabilitación especializada que contaba con profesionales que valoraban el ritmo individual de cada paciente y respetaban la autonomía personal por encima de cualquier protocolo rígido. El hombre rubio, que había aprendido finalmente a pedir ayuda y a agradecer sin sentir que su dignidad se veía comprometida, aceptó esta oportunidad con genuina gratitud. Los acontecimientos significativos se fueron encadenando como una colcha hecha de retazos firmes y bien cosidos. El padre y la hija devolvieron al jardín las sesiones de ejercicios físicos, pero ahora con flotadores grandes que eliminaban el miedo al agua y permitían que los chapuzones estuvieran acompañados de risas verdaderas en lugar del silencio tenso que había caracterizado los últimos meses. La caja de música ocupó un lugar de honor en una repisa baja, donde las manos pequeñas podían alcanzarla sin necesidad de ayuda y sin temor a que desapareciera nuevamente. Las fotografías de la madre biológica regresaron a las paredes con marcos sencillos pero elegantes, y cada vez que la melodía familiar surgía del pequeño instrumento, la presencia amorosa se materializaba en la habitación como un perfume delicado que una corriente de aire trae consigo, sin exigir manifestación física, pero llenando el espacio de calidez emocional. El lazo en el cabello dejó de ser objeto de censuras o sugerencias de cambio, y se transformó en la firma personal de una niña que estaba aprendiendo a expresar su individualidad sin pedir disculpas. La órtesis, que durante meses había sido ocultada bajo faldas largas y pantalones holgados, comenzó a ser ajustada con cuidado especial y elegida en los colores que más le gustaban a su usuaria. La escuela, informada con franqueza sobre la situación familiar que se había resuelto,
Acogió las necesidades especiales de la estudiante con rampas cuidadosamente mantenidas, tiempos adicionales para las transiciones entre clases y una comprensión genuina de que algunos niños necesitan adaptaciones que no tienen nada que ver con limitaciones, sino con diferencias que deben ser celebradas. Una mañana particularmente luminosa llegó cargada de una sorpresa que compensó muchas de las dificultades anteriores. La niña, concentrada en su objetivo y movida por una determinación silenciosa, atravesó completamente el césped del jardín con pasos cortos pero decididos, sin apoyo externo, hasta alcanzar la mesa de madera donde su padre leía el periódico matutino. Cada paso de aquella travesía parecía representar una victoria múltiple del cuerpo sobre sus limitaciones, del tiempo que había sido invertido pacientemente en ejercicios, del cuidado constante que finalmente daba frutos visibles. El hombre rubio levantó la vista del diario y al comprender lo que acababa de presenciar, se puso de pie con los ojos completamente llenos de lágrimas. Por primera vez en muchos meses, lloró sin ninguna vergüenza, sin intentar ocultar la emoción que lo embargaba. Fueron lágrimas de alivio, de orgullo paternal, de gratitud hacia la vida que les estaba ofreciendo una segunda oportunidad de construir la felicidad sobre bases más sólidas. El inversor, que había llegado esa mañana para devolver algunos documentos relacionados con los trámites legales, presenció la escena desde una distancia respetuosa, con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Sonrió con esa expresión que tienen las personas que apostaron su confianza en el mundo y descubrieron que no se habían equivocado al hacerlo. La mujer rubia, quien había intentado convertirse en la protagonista absoluta del hogar, borrando las sombras luminosas de otros, simplemente desapareció de la narrativa familiar. No hubo persecuciones dramáticas, titulares sensacionalistas en periódicos o venganzas cinematográficas. Hubo lo que las historias más honestas suelen contener: consecuencias naturales y apropiadas. Pasó a vivir en una dirección que no tiene relevancia para esta historia, con un salario que tuvo que aprender a administrar sin la ayuda de recursos ajenos, enfrentando la realidad de que el poder que no se fundamenta en bondad genuina es como arena bajo el agua, imposible de sostener a largo plazo. No vale la pena dedicar mucho tiempo a hablar de su destino posterior, porque en realidad nunca fue el centro de esta historia. Su papel había sido el de un obstáculo que debía ser superado, una tormenta que debía ser capoteada para que el verdadero crecimiento pudiera ocurrir. La casa sin nombre comenzó gradualmente a llenarse de sonidos más calmados y auténticos. Las noches adquirieron nuevos rituales reconfortantes. Además de la caja de música que volvía a funcionar fielmente, el padre comenzó a leer fragmentos de las cartas que la madre biológica había dejado, de manera que la voz de quien ya había partido y la voz de quien permanecía se entrelazaran en una armonía que consolaba y fortalecía. No había lágrimas trágicas en estos momentos, sino el tipo de llanto limpio que acompaña al reconocimiento profundo de la belleza que puede emerger del dolor cuando éste es procesado con amor y paciencia. La niña, ahora más firme en su caminar y más segura en su expresión personal, comenzó a abrir espacios mentales para sueños que cabían perfectamente en su mochila escolar. Clases de natación con flotadores grandes que le daban seguridad, lecciones de danza adaptada que celebraban el movimiento en todas sus formas, y tardes completas en el parque donde podía correr a su propio ritmo sin sentir que debía disculparse por ser diferente. La figura del inversor, a quien todos se referían simplemente como el amigo de la familia, nunca buscó adoptar el papel de héroe de la historia. Cuando durante una conversación casual en el jardín,
Alguien mencionó lo determinante que había sido su regreso en el momento preciso. Él devolvió el cumplido con la sencillez característica de quienes comprenden su propio lugar en las historias de otros. A veces, dijo con esa discreción que caracterizaba todas sus intervenciones, el único trabajo de quienes tienen recursos disponibles es recordar a otros que el amor verdadero necesita estructuras sólidas para manifestarse completamente. Continuó explicando, con la modestia de alguien que entiende perfectamente su propia narrativa personal, que él también había sido rescatado por aquella experiencia. Reconoció que la casa, la caja de música y especialmente la oportunidad de proteger a alguien que lo merecía, lo habían reconectado con el motivo original por el cual había decidido años atrás que su dinero necesitaba trabajar para algo más significativo que simplemente multiplicarse indefinidamente. Y así, sin necesidad de nombres llamativos, placas conmemorativas o festividades públicas, lograron amarrar lazos más sólidos y duraderos que los de cualquier cinta decorativa. Construyeron conexiones que no se deshacen en el borde de ninguna piscina, vínculos que resisten las tormentas porque están construidos sobre cimientos de cuidado genuino y protección activa. La felicidad que finalmente se instaló en aquella casa sin nombre no llegó como un rayo que ilumina instantáneamente, sino como una construcción paciente, ladrillo a ladrillo, día tras día. Y precisamente por esa razón, cuando llegó el momento de celebrar el primer cumpleaños, después de que todo se resolviera, la alegría tenía esa consistencia sólida que solo poseen las cosas que han sido conquistadas con esfuerzo genuino. La fiesta fue sencilla y limpia, sin pretensiones de grandeza, pero cargada de significado auténtico. La mesa se adornó con mantelería heredada que llevaba décadas guardada esperando una ocasión especial. Servilletas de tela que habían pertenecido a la abuela y que ahora volvían a cumplir su propósito original. Y una vajilla que combinaba piezas de diferentes épocas, pero que juntas contaban la historia de una familia que había aprendido a valorar la continuidad por encima de la perfección estética. La sopa se sirvió caliente, preparada con la receta que la madre biológica había dejado escrita en su caligrafía familiar en un cuaderno de cocina que había permanecido cerrado durante demasiado tiempo. El aroma llenó la casa con memorias reconfortantes, conectando el presente con los mejores recuerdos del pasado de una manera que sanaba en lugar de entristecer. El piano fue convocado para acompañar el momento más importante. Cuando llegó la hora de soplar las velas del pastel, el instrumento proporcionó la melodía de fondo que transformó un acto simple en un momento verdaderamente mágico. La niña, con el lazo favorito en su cabello, brillando bajo la luz suave de las velas, se preparó para hacer su deseo anual. Cuando sopló, lo hizo con una fuerza pulmonar que sorprendió a todos los presentes, como si hubiera estado guardando ese aliento durante meses para este momento específico. El deseo que formuló mentalmente no se mantuvo en secreto por mucho tiempo. Con esa honestidad directa que caracteriza a los niños que han aprendido que la verdad es más poderosa que los subterfugios, compartió su petición al universo: que nadie nunca más suelte mi mano. El padre apretó con fuerza renovada la pequeña mano que sostenía, sintiendo en ese gesto simple la responsabilidad más importante de su vida. El amigo de la familia sonrió con los ojos. Esa expresión, que reservaba para los momentos en que confirmaba que había invertido su confianza en las personas correctas. Y la madre biológica, presente a través de la música que seguía sonando, pareció comunicar su aprobación y su paz a través de la melodía familiar que llenaba cada rincón de la habitación. Los meses que siguieron a aquella celebración
fueron testigos de una transformación gradual pero profunda en todos los aspectos de la vida familiar. El hombre rubio descubrió que la verdadera riqueza no se medía en las cifras de las cuentas bancarias, sino en la tranquilidad que experimentaba cada noche al acostarse, sabiendo que había protegido lo más valioso que tenía. Había aprendido una lección que muchos adultos nunca llegan a comprender completamente, que estar cerca del dinero abundante puede ser una experiencia fría si no está acompañada de propósito genuino, pero que la paz emocional al final del día vale más que cualquier cantidad que pueda aparecer en un estado de cuenta. La niña rubia, quien un día había caído en la piscina no por descuido propio, sino por la maldad calculada que preferimos no dramatizar excesivamente, se levantó de esa experiencia como las plantas que crecen más fuertes después de una tormenta. Aprendió a caminar por la vida sin pedir disculpas por existir, sin disculparse por necesitar ayuda adicional, y sin sentir vergüenza por ser diferente. Su órtesis se convirtió en parte de su identidad personal, como algunos niños usan anteojos o aparatos dentales, simplemente una herramienta que la ayudaba a navegar el mundo de la manera que funcionaba mejor para ella. Eligió los colores y diseños que más le gustaban, y pronto otros niños en la escuela comenzaron a ver su dispositivo no como algo que la limitaba, sino como algo que la hacía especial y admirable. Las clases de natación se convirtieron en su actividad favorita de la semana. Con flotadores grandes que le proporcionaban la seguridad necesaria, descubrió el placer de moverse en el agua sin miedo, sintiendo que su cuerpo funcionaba de maneras que en tierra firme requerían más esfuerzo. El agua se convirtió en su aliada en lugar de ser fuente de temor, y cada sesión en la piscina era una celebración de lo que podía lograr cuando se sentía verdaderamente apoyada. La danza adaptada le abrió un mundo completamente nuevo de expresión personal. Aprendió que el movimiento hermoso no tiene que ser convencional, que cada cuerpo tiene su propia manera de interpretar la música, y que la gracia auténtica surge de la conexión genuina con el ritmo más que de la ejecución técnica perfecta. Las tardes en el parque se convirtieron en aventuras de descubrimiento personal. Corría a su propio ritmo, que tal vez no era el más rápido, pero que era enteramente suyo, y encontró que la velocidad de la alegría no se mide en kilómetros por hora, sino en la intensidad de la sonrisa que acompaña cada paso. El inversor discreto, quien había regresado cuando nadie lo esperaba para testimoniar la victoria del cuidado sobre la envidia, encontró en esta experiencia una confirmación de que la vida a veces nos convoca de vuelta, precisamente para presenciar los triunfos que más necesitamos ver. Su papel había sido fundamental, pero él lo comprendía como parte de una cadena de cuidado que se extiende más allá de cualquier acción individual. Durante una conversación en el jardín, mientras observaban a la niña practicar sus pasos entre las flores que habían comenzado a florecer nuevamente, reflexionó sobre cómo esta historia le había recordado el propósito original de su fortuna. Había acumulado recursos durante años sin estar completamente seguro de cuál era la mejor manera de utilizarlos. Y ahora sabía que el dinero encuentra su mejor expresión cuando se convierte en protección para quienes más la necesitan. La rutina diaria de la casa adquirió ritmos que parecían naturales, porque estaban basados en necesidades reales, en lugar de en expectativas artificiales. Las mañanas comenzaban con el sonido de la caja de música, que la niña había aprendido a operar por sí misma y que utilizaba como su manera personal de saludar cada nuevo día. Los desayunos se convirtieron en momentos de planificación compartida, donde cada miembro de la familia contribuía con sus ideas para aprovechar mejor el día que tenían por delante. Las conversaciones fluían libremente, sin las restricciones que habían caracterizado los meses difíciles.
y las preguntas de la niña eran recibidas como oportunidades de conexión en lugar de como interrupciones molestas. Las tardes de domingo se dedicaban específicamente a la música familiar. El piano se había convertido en el centro social de la casa, y tanto el padre como la hija habían comenzado a aprender nuevas melodías que podían tocar juntos. No importaba que los dedos tropezaran ocasionalmente con las teclas o que algunas notas sonaran menos perfectas de lo ideal. Lo que importaba era que la música los conectaba entre sí y con los recuerdos más queridos de la madre biológica. Las noches conservaron su ritual especial de lectura compartida. El padre había comenzado a leer en voz alta no solo las cartas que la madre biológica había dejado, sino también cuentos nuevos que elegían juntos en la biblioteca local. La voz de quien había partido y la voz de quien permanecía se entrelazaban en estas sesiones nocturnas, creando una sensación de continuidad familiar que tranquilizaba a ambos y les permitía dormir con la serenidad que surge de saberse verdaderamente protegidos. La historia, que había comenzado con un lazo flotando en el agua como una advertencia no interpretada, se había transformado en una demostración de que la memoria de una madre amorosa puede atravesar las aguas más turbias y alcanzar, con delicadeza pero con firmeza, la orilla donde están quienes necesitan su protección. El hombre rubio había completado un viaje emocional que lo llevó desde la proximidad fría de la riqueza material hasta el descubrimiento de que la verdadera abundancia se mide por la tranquilidad que se experimenta al final de cada día. Había aprendido a reconocer las señales de peligro antes de que se convirtieran en crisis, y había desarrollado la valentía necesaria para actuar cuando la protección de su hija lo requería. La pequeña había crecido no solo físicamente, sino en confianza y en la comprensión de que ser diferente no significa ser inferior. Su camino hacia la independencia física continuaba día a día, paso a paso. Pero ahora sabía que cada avance era celebrado por personas que genuinamente querían su bienestar. Al final de esta historia, lo que había estado a punto de convertirse en un naufragio familiar se transformó en una prueba definitiva de que el amor verdadero, cuando se combina con protección activa y recursos utilizados sabiamente, puede crear las condiciones necesarias para que florezca la felicidad auténtica. Es una historia que no necesita nombres porque la vida real, cuando es genuina, no requiere placas conmemorativas, requiere manos entrelazadas, lazos que no se deshagan bajo presión, y música para recordar constantemente lo que el corazón ya conoce, pero que a veces necesita ser reafirmado. Que el amor responsable es la fuerza más poderosa del universo y que cuando se manifiesta completamente puede transformar hasta las situaciones más difíciles en oportunidades de crecimiento y felicidad verdadera. Fin de la historia. ¿Te ha emocionado esta historia de amor, protección y segundas oportunidades tanto como a nosotros? Si has llegado hasta aquí, significa que has acompañado cada paso de esta familia extraordinaria, desde el momento más oscuro hasta su amanecer más brillante. Esta historia nos recuerda que incluso cuando las circunstancias parecen imposibles, el amor verdadero siempre encuentra la manera de proteger a quienes más lo necesitan. No dejes que esta historia termine aquí. Dale like si te ha tocado el corazón. Cada reacción nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Suscríbete al canal para no perderte más historias que celebran el triunfo del amor sobre la adversidad. Tenemos muchas más narrativas inspiradoras esperándote. Historias que demuestran que la bondad genuina siempre encuentra la manera de prevalecer. Comenta y cuéntanos, ¿qué momento de la historia te emocionó más?
¿Conoces alguna familia que haya vivido una segunda oportunidad similar? ¿Qué opinas sobre la importancia de proteger a los más vulnerables? Tu opinión es importante para nosotros y enriquece la experiencia de toda nuestra comunidad. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los finales felices sí existen cuando hay personas dispuestas a luchar por lo que es correcto. A veces, una historia como esta puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar para no perder la esperanza. Recuerda, como la caja de música que volvió a sonar después del silencio, todas las familias merecen la oportunidad de crear su propia melodía de felicidad. Seamos parte de un mundo donde eso sea posible.